con algunos pedidos. Es doctor en letras por la Universidad de Harvard, director de la maestría de periodismo de Ditela. Fue profe mía en Ditela de un curso, nos dio la introducción al curso de periodismo especializado, una materia que tenía muchos profes distintos, que estaban, no sé, Juan Pablo Barsky, Mario O'Donnell, Pablo Wende, me estoy olvidando de Lima, Hernán Iglesias, era sobre periodismo, y fue una optativa que elegí, me encantó, la materia me pareció buenísima. Es politólogo por la UBA, esto yo no lo sabía, sacó un as debajo de la manga, no parece politóloga por su forma de pensar, le vamos a preguntar más de eso. Es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, le voy a preguntar por qué todos los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires cuentan que son egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y aunque estudió y escribió mucho sobre el siglo de oro español, sobre Cervantes, yo no tengo tan claro qué es el siglo de oro español, nos va a contar un poco más de ella. A mí me interesa mucho conversar con ella sobre lenguaje inclusivo, sobre ortografía, el uso de la lengua. Es experta en lenguas romances, también vamos a preguntarle qué quiere decir eso, así que no quiero dar más vuelta, la quiero invitar a Karina Galperín al piso. Hay algunos amigos acá en el living de casa, así que gracias a los amigos de siempre. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá en esta plataforma, es la primera vez que estoy en Twitch. Me encanta. Estás a fondo, es aceleracionismo, estamos yendo al futuro a toda velocidad. ¿Qué es? Bueno, te hice muchas preguntas, ¿no? Pero ¿qué son las lenguas romances? Sos experta en lenguas romances. Contanos eso de... Son las lenguas que directamente derivan del latín, el italiano, el francés, el portugués, el español. Perfecto. Y específicamente el siglo de oro es el siglo en donde se escribe más en el idioma español. Contanos mejor. Bueno, es la literatura en la periodización que se hace de la literatura española. Vení más cerca mío, no te asustes. Es la literatura que se escribe en los siglos XVI y XVII en España, que es el periodo de nacimiento y auge de la gran literatura española, Garcilaso, Quevedo, Góngora, Cervantes, Lazarillo de Tormes. ¿Y por qué te agarró por estudiar eso? Mira, yo fui a Estados Unidos, en realidad, como dicen en el Quijote, que hay que uno busca una cosa y encuentra otra. Hermoso. Me fui a estudiar literatura latinoamericana, yo había estudiado letras en Argentina, que está muy, muy enfocada en literatura argentina y latinoamericana, y yo también seguí por esa ruta. Me fui a estudiar afuera, a hacer mi doctorado en literatura latinoamericana y llegué a Estados Unidos. Y bueno, era un periodo donde todo el estudio sobre el siglo XVI y XVII, sobre todo Shakespeare o la materialidad del libro en Francia con Roger Chartier, estaba todo una discusión muy viva y la discusión teórica era muy interesante y me sumergí en ese mundo y me cambié y no volví más. Bueno, vuelvo de a poquito a veces cuando doy clase, pero sigo muy ¿A la literatura más latinoamericana y argentina? Sí, nunca abandoné y esa fue una de las razones por las cuales quise volver a Argentina, ¿no? Porque no quería la súper especialización de dedicarme toda mi vida solo a eso. De hecho, hoy una alumna tuya me dijo, ya terminé de leer Juguete Rabioso que tenía que leer para la clase de la profe. Así que, bueno, Juguete Rabioso, o sea, estás todavía vinculada a la literatura nacional. Sí, sigo dando siglo XIX y siglo XX de literatura argentina que me gusta muchísimo y me interesa muchísimo. Bueno, buenísimo. Contanos un poco, hablanos o sea, en realidad te estuve chusmeando tus charlas TED, entrevistas, conversaciones y demás, y te preguntan mucho, y vos has hablado mucho, sos como una advocate de la reforma, de la ortografía, del lenguaje y demás. Hay como un video viral del 2018 que mucha parte, creo que saltó como al estrellato todavía de otra época, esto de Feynman peleándose con alumnos, en un modo Feynman peleándose con una alumna que hablaba en inclusivo. Y empieza como esto de, está hablando bien la piba, no está hablando bien, qué quiere decir, qué barbaridad, gente más ofendida, menos ofendida. La piba increíble, la respuesta también del nivel de altura y sofisticación frente también a la crítica de Feynman. Y bueno, ¿cuál es tu mirada sobre el lenguaje inclusivo? Sería como esta primer gran pregunta. Sí, te estás refiriendo al momento en que el lenguaje inclusivo, que era un lenguaje que se venía usando muy de nicho en ciertos sectores, entre los jóvenes urbanos de Buenos Aires, progresistas, digamos, ese día saltó en el prime time en la televisión, era la ocasión de la primera vez que se votó en el Congreso en diputados, era la ley del aborto,
que no salió, pero le hicieron una entrevista a una chica, Mira, de apellido, que era la presidenta del Centro Estudiantil Pellegrini, y ahí en el prime time ella empezó a hablar en algo que muchos desconocían, claro, no que existía, que era esto, les diputades, y bueno, y ahí salió como todo lo nuevo raro, causó un escándalo, y creo que vivimos un poco en esa situación de escándalo respecto al lenguaje inclusivo desde ese momento hasta hoy, que fue en el 2018 esto, o sea, fue ayer, porque cuando uno hoy habla del lenguaje inclusivo, hoy todo el mundo sabe que es, todo el mundo tiene una posición respecto de eso, pero todo el mundo sabe que eso existe, hasta ese día yo creo que no. Y mi posición es, a mí lo que más me da el lenguaje inclusivo es curiosidad. Sí, yo tengo una posición como hablante de la lengua, que después podemos comentarla, pero como curiosa de la lengua y como estudiosa de la lengua, lo que más me interesa es comprender. Y la primera pregunta que me hice es, ¿por qué emergió esto? ¿Por qué surgió esta necesidad de modificar algo que es tan pilar de la lengua como es el género de la lengua? Y me encontré con cosas interesantes. En esto yo estoy bastante sola porque la mayoría de la gente que utiliza el lenguaje inclusivo, que defiende el lenguaje inclusivo, incluso que motiva a usar el lenguaje inclusivo e incluso que critica a quienes se oponen al lenguaje inclusivo, yo creo que entre quienes lo defienden o lo usan y quienes lo critican, hay razones muy variadas. Digo, hay gente que lo usa y lo acepta por unas razones y otras por otras, y lo mismo de quienes se oponen. Y hoy me parece que además hay algo que yo llamo, con una frase bastante vieja, la ancha avenida del medio, que a mí es la que más me interesa, que es la gente que no tiene nada invertido ni en ese cambio en la lengua, ni siquiera en muchas de las causas que están detrás de la defensa o el ataque del lenguaje inclusivo. Y me da mucha curiosidad qué hace esa gente, porque, en primer lugar, porque me parece que es lo que va a decidir si esto es algo que vino para quedarse. Claro, si es un cambio efímero, momentáneo, coyuntural, o si es real. Estamos ante un cambio gramatical. Digamos. ¿Por qué dijiste que quedaste medio sola? ¿Quedaste medio sola desde el lado de la academia o desde el lado de la gente que se dedica a estudiar letras o qué? Digo que quede medio sola porque en general lo que uno lee, incluso los artículos académicos que uno lee, la defensa del lenguaje inclusivo está muy apoyada en, yo diría, dos causas. Inicialmente, mucho más el feminismo, como un pedido de inclusión desde el feminismo. Sí. Y más adelante, hasta nuestra época, con todas las cuestiones de las identidades sexuales, las impugnaciones a que la biología y la identificación sean una y la misma cosa, entonces todo el no binarismo. Me parece que esas dos causas, que son, por supuesto, una razón detrás del uso de esto, y sobre todo el discurso que hay en mucha de esa gente, que es: necesitamos que el lenguaje cambie para mover cambios en la sociedad, para mover mentalidades, yo creo que eso existe, por supuesto que existe, pero me sigue pareciendo que no es el centro y el meollo. A mí me parece que esto surge, y creo que cuando los historiadores del futuro miren lo que está pasando y se traten de explicar, yo creo que lo que pasó es no que es un lenguaje que busca incluir o que busca cambiar mentalidades o modificar alguna situación, sino que lo que está ocurriendo es que nuestra sociedad, en esos dos temas, digamos, el feminismo y sexualidades, ha cambiado muchísimo y ha cambiado muy vertiginosamente. Muy rápido. Y la lengua no. Entonces tenemos una realidad que cambió y que seguimos nombrando como la nombradas antes. Entonces, además de toda la cuestión política que hay en el uso de este lenguaje relacionado con esas causas, creo que hay una cuestión práctica de que estamos usando un instrumento que chirría cuando queremos llamar cosas que ya nosotros le estamos pidiendo hoy a la realidad, porque la realidad cambió.
le estamos pidiendo a la lengua que nombre con una precisión esa realidad que el masculino genérico perdió. Tremendo. Dijiste 10 ideas, ¿no? Pero digo, una es, la sociedad cambia primero y después cambia el lenguaje. No es que, es una pregunta, no es que vos podés, desde la operación, no es que hay alguien inteligentemente controlando la mente de la gente y la va a cambiar haciendo que la gente hable de una X manera. La sociedad empieza a hablar de una otra manera nueva, no sé. Pienso en cosas que no son solamente lenguaje inclusivo, cosas que tal vez han pasado, no sé, deformaciones idiomáticas, ¿no? El tú y el vos, capaz que del español más castellano. Bueno, sí, eso es más antiguo, con otras causas, pero para mí hay algo interesante en este mismo sentido. Por ejemplo, qué sé yo, a principios del siglo, el vínculo entre padres e hijos era más formal. Sí. Y los padres y los hijos no se tuteaban, claro. Se llamaban de usted. Es tremendo. Cuando cambió el vínculo, cuando cambió la naturaleza de esa relación, cambiamos el pronombre que usamos para llamarnos. Claro, ahí ese otro pronombre existía, entonces para nombrar de manera nueva un vínculo que había cambiado, teníamos a dónde ir. En este caso del género no tenemos, entonces hemos creado formas nuevas, porque todavía no hay ninguna que haya cuajado. No tenemos, claro, porque es esto, el uso de la arroba, el uso de la X, el desdoblamiento, la E. Y sobre todo porque las identidades, desde la sexualidad, el género, o sea, la vida hoy ya no es binaria, digamos, ¿no? La ruptura de lo binario, porque hay mucha gente que puede decir de sí, todas y todos, y hay gente que dice yo no soy ni todas ni soy todos. No, ahí hay un montón de subdiscusiones, digamos, claro. Todavía no saldamos la grande y hay chicas. Y a mí me gusta porque yo creo que eso es testimonio de que todo esto, de que todas estas discusiones y estos cambios son espontáneos en la sociedad, de modo tal que no están, no son prolijos, digamos. Hay discusiones acá, allá y todavía no sabemos para dónde va a ir. No, porque inclusive me acuerdo que cuando empecé a escuchar esto, tenía una compañera militante de otro espacio político que estábamos haciendo el curso, ¿no? Yo hice un posgrado en el CIAS con los jesuitas en 2018 que juntan a pibes de distintos partidos políticos. Y una piba hablaba así de todos, todas, todes. Y yo decía, pero ya está perdiendo ya estás desahorrando, digamos. El sentido del todo es metan todos adentro. Y ella me decía, no, porque son identidades específicamente distintas. No sé si habrá evolucionado de eso que pensaba ahora, ni tampoco me queda tan claro, pero esta es una de 1001 discusiones que hay, ¿no? O sea, esas discusiones están. Y no creo que desaparezcan. Lo que sí creo que en algún momento el uso general va a ir para un lado y para el otro, y habrá grupos pequeños que seguirán como una actitud política, retórica, seguirán usando ciertas formas que no van a cuajar en el uso común. La gran pregunta para mí es por el uso común. Claro, si van a pasar general, o no, van a llegar o no. Claro, si esto va a cambiar la lengua o no. Y ay, la pucha, porque primero preguntarte si esto es algo argentino o es global. Mi sensación es que, no sé, Latinx, yo hice un intercambio en Boston College 2015 y ya estaba burbujeando esa conversación de la X y esto Latinx, que es como si fuesen los latinos, pero sin género, no binarios y demás. Y también los pronombres en inglés, he, they, que ahora ves mucho más, inclusive si hablas con gente de otros lugares, esto que se ponen o en sus perfiles de redes sociales o en sus mails o que firman. Entonces preguntarte eso, da la sensación que Argentina traduce muy rápido conversaciones, ¿no? Capaz que para Latinoamérica, no sé si tenés esa sensación, somos como buenos primeros traductores. Mira, la verdad es que no tengo bien claro si venimos después o no. Creo que ahí estuvimos bastante en sincronía. Con lo que pasaba en el continente, digamos. No solo en el continente. Esto no es algo solo del español. Dentro del español, creo que Buenos Aires, diría yo, estuvo bastante adelante, ¿no? Claro. Pero también estuvo bastante adelante con la lucha feminista, ni una menos, etcétera. Sí. Pero esta es una discusión que ocurre, yo te diría, en todos los idiomas occidentales, porque tiene que ver con el cambio de la sociedad respecto de las mujeres y las minorías sexuales. Claro. Entonces encontrás que en todos esos, incluso en Israel, está esa discusión sobre si el masculino genérico funciona o no. Claro. Por supuesto que en cada idioma, con las particularidades de ese idioma. Pero digo, no es algo que está pasando en Rusia, en China.
En Rusia y China no lo sé, pero te diría yo, en Francia mucho, en Portugal, en Suecia, que ya cambiaron un pronombre, en Noruega, no. Está bueno el foco que vos decís de que es el reflejo de los cambios sociales, porque siento que mucha gente, lo que centralmente le pasa a un montón de gente que se opone es el miedo, ¿no? O sea, nosotros laburamos mucho en las conversaciones que tenemos o en estas entrevistas hablando de temas de futuro, ¿no? Entonces viene Santi Siri y dice, che, qué sé yo si van a seguir existiendo los políticos, el gobierno, el Estado-Nación como está, el Banco Central, el dólar, qué sé yo si existe. Y la primera reacción de la gente en general es como, miedo, no, tanto cambio, viste, tan rápido. Yo tiré una encuesta en mis stories y también la tiré en Twitter, esto de, che, ¿cómo es tu hábito de consumo si usás o no el lenguaje inclusivo, básicamente? Y entonces había una categoría, te lo contaba recién, hay gente que decía uso, gente que decía no uso y no me molesta, hay gente que decía no uso y me molesta, y después hay otra opción más en joda. Y mucha de la gente que identifico en no lo uso y me molesta, me respondían tipo, hay conversaciones más importantes que discutir que esto. Me hacía acordar mucho a los argumentos para estar en contra de aborto, para estar en contra de matrimonio igualitario, como divorcio me imagino que también, o sea, era eso. Hay cosas más importantes, Argentina tiene mucha pobreza, está claro, nadie está corriendo el foco de que eso sea desprioritario. Pero tampoco es que la gente solo habla de un tema, entonces dice, Argentina tiene pobreza, todos tienen que estar tristes. Nadie puede reírse de nada, hay que sufrir. No, es más multidimensional. Lo que vos decís me parece interesante por varias razones. Primero, por una que dije al principio, porque me parece que la gente que está en contra del uso del lenguaje inclusivo o de las discusiones sobre el lenguaje inclusivo es diversa y se opone por distintas razones. Eso. Yo te lo decía hace un rato, hay gente que se opone al lenguaje inclusivo porque en realidad se opone a todos los cambios sociales que están asociados con el lenguaje inclusivo. Y hay otra la modernidad, digamos, básicamente. A la modernidad, sí, o a un cambio de la sociedad, o sea, un grupo muy conservador respecto de las ideas. Hay otro grupo que simplemente le incomodan los cambios en la lengua, porque digo, la lengua es algo que todos, con la que todos tenemos. Operamos en el día a día. Pero tenemos además una relación afectiva muy íntima. Entonces, la RAE dice, sacamos la tilde a solo adverbio y es un drama. Entonces digo, y esa otra gente se montan y se confunden, pero las razones son diferentes. Y otra que quizás a vos te interese más, porque ocurre también en todos los lugares donde esto ocurre, es que además esto se monta sobre los conflictos políticos y las polarizaciones de cada sociedad. Claro. Entonces en cada sociedad queda asociada con algún grupo. Entonces también digo, hay grupos que se oponen por distintas razones y hay algunos en los que se mezclan un poco de las tres. Claro. Entonces, sí, está bueno. Vos decís como si una fuerza política X, vamos a llamarle fuerza política X, está mayoritariamente a favor de eso, entonces tal vez la fuerza política Y va a estar más en contra porque da la sensación de que se está probando eso. Eso y está también haciéndole el juego a la fuerza política contraria. Eso y también asociaciones, incluso más involuntarias, si querés. Hay gente que hoy estaba hablando con una amiga bióloga que hace neurociencia y me decía, no, a mí hay gente que me dice, no lo soporto los y las porque lo usaba Cristina. Claro. Ni siquiera asociado a un espacio político, sino a una persona, a un discurso. Entonces, pero para mí es inteligente separar analíticamente y conversar con la gente y conversar sobre las razones por las cuales uno lo usa o no lo usa. Porque también está, así como hay un montón de gente que se resiste y es muy combativa contra el lenguaje inclusivo, te dicen eso, hay otras prioridades. Yo encuentro que hay mucha gente que también es muy impositiva con el uso del lenguaje inclusivo y entonces te dice, porque yo una de las decisiones inquisidora, una de las decisiones, sí, que además hay algo acusatorio de no usarlo, no es simplemente una opción, sino que si no la usas es una opción sos un también política entonces yo tengo una opinión que es muy personal. A mí me encanta el lenguaje inclusivo, lo uso, le veo la utilidad, me permite hacer con la lengua cosas más precisas que antes. Ahora, yo soy muy consciente de que los actos de habla son una interacción con otro. Si yo sé que voy a hablarle a una audiencia a la que esto le molesta,
yo lo uso o de una manera muy distinto. suave, el marco, si es una audiencia muy receptiva, pero si me va a obstaculizar la comunicación, viste, pick your battles, ¿no? Como elige tus batallas. Hay momentos que sí y momentos que no, y no significa tanto cada vez para mí. Está buenísimo. Yo creo, tal vez, viste, yo no tengo una mirada estadística de esto. Y es distinto, yo te decía, para mi grupo de amigos de Casares, más de ciudad chica, del interior de la provincia de Buenos Aires, que mi grupo de amigos de capital, que tal vez piensan distinto. Pero me da la sensación que la mayoría de la gente nos movemos en la avenida del medio. O sea, que es lo que vos decías. O sea, yo también, a mí, escucho a alguien hablar inclusivo, no me molesta, me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Yo me siento raro usándolo saliendo de los 5 términos básicos. O sea, yo digo amigues, todes, y no lo uso todo el tiempo. Me siento raro, me siento que no sé, lo siento impostado. Me siento el señor Burns, el meme del señor Burns, tipo, che, yo no soy eso, no me sale, y también me hace ponerme en un ejercicio de energía, de gastar mucha energía en algo que, no sé. Entiendo obviamente que atrás hay colectivos invisibilizados, hay un montón de cosas, que hay gente más militante que le es más prioritario, como cualquier persona que tiene una causa por la cual milita más. Entonces, imagino que tienen más sensibilidad por el tema, no sé, pobreza, inclusión de colectivos negados en la historia argentina, no sé, tengo una amiga que es descendiente de población originaria argentina. Entonces ella obviamente tiene la agenda mucho más presente, entonces intenta todo el tiempo que seamos más conscientes. Sí, hay que ser más consciente de un montón de temas. La macana es que, por eso para mí la solidaridad tiene que ser pluralista, ¿no? O sea, si sos consciente de todo, no puedes hablar de nada, ¿viste? Esto también es un argumento en contra de la cultura de la cancelación que me parece un delirio. Y me parece un delirio cancelar a alguien porque no sea tan inclusivo. Es como esta lucha, me pasó mucho me acuerdo en el 2018, primer debate del aborto como mainstream, mi hermana más chica, muy militante en contra de todo lo que era la tradicionalidad. De repente, digo, ¿qué vas a cambiar a tu mamá, a tu abuelo? ¿Viste? Y aparte, son distintas formas de vivir lo mismo. Digo, feminista tal vez eran nuestras viejas, no necesariamente teniendo que ir a una marcha. Puedes ejercer el feminismo de otro lugar y no podés vos salir ahora, ¿viste? A ponerle a cancelar a todas las generaciones anteriores. Entonces, a mí me parece que fomentar los espacios de conversaciones de calidad es algo que intentamos hacer acá, pero que le falta a Argentina sobre estos temas. Bajarle 5 niveles, ¿viste? Bajarle 5 niveles. Por eso creo que el argumento central para mí es sociedad pluralista. Que mientras no andes haciendo nada raro, que cada uno pueda tener su experiencia. Me da la sensación que la mayoría de la gente se mueve ahí. No estoy tan claro, ¿eh? O sea, no sé si es estadístico. No me imagino que lo retrógrado sea mayoritario. ¿Entendés? No creo que haya una mirada conservadora. Yo creo igual. Y sobre todo en lo generacional. Para mí hay un corte generacional. Lamento caer en este argumento que hay amigo mío que le molesta. Hay un corte generacional, lo ves. Digo, la elección de Boric en Chile es generacional. Los jóvenes contra los viejos. En muchos casos lo ves así. Nuestra generación tiene una cosa de una velocidad, una forma de relacionar. Y ni te cuento, yo tengo 27, pero digo, los pibes que tienen 16, 17, que a mí me interesa muchísimo escuchar, te pegan 3 vueltas de carnero. Y es otro idioma. Entonces a la velocidad que va, me da la sensación que empieza a quedar esas brechas que si no las cerramos conversando, bueno, pueden ser problemáticas en países, ¿no? La ves en las elecciones de la respuesta reaccionaria a lo nuevo. Perdón, me reencarabané. Pero no sé qué pensás de esto. Que es cierto y que frente a eso hay distintas perspectivas, ¿no? Hay gente que como tu hermana menor quiere que todo el mundo lo use y si no lo usa está mal y si no lo usa... Y hay otra gente que no, y yo convivo bastante bien con eso. Con lo que no convivo tan bien es con la gente que se abraza al antilenguaje inclusivo, porque eso le da algún rédito, porque eso sin realmente pensar, ¿no? Bueno, falta conversación. Yo creo que sí, y yo creo que hay un espacio. Yo creo que cuando uno va, qué sé yo, a una escuela o a un acto de un club o, no sé, en cualquier lugar en donde hay alguien más o menos de la ancha avenida del medio con cierta responsabilidad institucional, cuando le habla a todo el mundo, no habla en lenguaje inclusivo todo, pero lo encabeza, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas. Claro. Creo que en esa avenida del medio, por lo pronto hay instalado, por ahí me equivoco, pero mi sensación es que ahí, y que es donde estamos hoy, está instalado que es un acto de cortesía reconocer en la audiencia la diversidad y que también es un acto de cortesía
utilizar para el otro el género con el que otro quiere ser llamado. Obvio. Entonces me parece que ahí en la mayoría silenciosa creo que eso funciona. Lo que pasa es que estamos muy expuestos a las minorías vociferantes en las redes, en ciertos lugares, y nos da la impresión de que no es así. Pero yo creo que estamos en ese lugar hoy. Sí, también es verdad que no es tan normal, no es que es algo de moneda corriente que alguien hable una locución de media hora solo en inclusivo. O sea, creo que yo no escuché nunca a nadie, inclusive el más militante extremo, que hay casos es como muy marginal, en el sentido de que es algo muy chico. No escuchás, inclusive la gente más, no sé, legisladores, diputados, representaciones sociales, músicos, no están hablando de inclusión todo el tiempo. Hacen como eso, ¿viste? Ponen el paraguas para que algo pase. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿hay una temporalidad para que esto sea exitoso o no? ¿Viste? Nosotros decíamos, tal vez lo de todes, queda todes, amigues, 5 palabras y nunca cambia el lenguaje. O capaz que sí. ¿Hay una temporalidad? ¿Hay algo que te haga pensar que puede cambiar o que puede no cambiar? Mira, esa es la pregunta del millón. Porque estamos navegando sobre aguas vírgenes. Uh-huh. Quiero decir, hasta ahora volvemos la vista atrás y vemos que todos los cambios gramaticales en la lengua han sido lentísimos, digamos, cosas de muchos siglos. Este no es un cambio menor, no. Es un cambio sobre uno de los grandes pilares sobre los que se asienta la gramática de nuestra lengua. De modo que es un cambio que uno diría, este cambio va a ser lentísimo. Al mismo tiempo, vivimos en una época en que hay dispositivos, las redes, la interconectividad, etcétera, que hacen que estas cosas circulen y lleguen a lugares capilares de nuestra sociedad que antes tardaban muchísimo en llegar. Entonces, la conversación se ha agrandado, ha incluido a muchísima más gente a una velocidad mucho mayor, de modo que la gran pregunta es, ¿Esto en qué va a terminar? Perfecto. Y en qué lapso? Por eso a mí me fascina, porque no tenemos respuesta para ninguna de las dos. No, por lo pronto igual sí hay una sensación esto de que lo generacional es algo que, algún momento los pibes que hoy tienen 20 van a tener 60, van a ser los presidentes o lo que X sea el sistema que, no sé si funcionará democracia, Estado, no sé cómo será en 40 años. Pero esta generación le va a tocar decidir, digamos, ¿no? Como en algún momento, sí, generacionalmente, los viejos se van a ir muriendo y van a ir creciendo, ¿será una generación socializada de una manera? No sé, en 40 años lo vamos a ver, o capaz no, capaz que fue maquillaje. Tengo algunos comentarios, de gente, porque puse una pregunta ahí en el chat, edades y si usan, respóndanos el resto. Camille Marco pone, no me sale decirlo cuando hablo, pero cuando escribo ya me siento rara diciendo chicos, solo de a poco. Bien, Cami. Flasheo Argento, que no sé quién es, Flasheo, saludos, 22 años no lo uso. También hay distintas edades. Sí. ¿Cómo crees que es el proceso por el cual pensábamos mucho con el equipo, inclusive, antes de preguntarte a vos, por el cual una palabra se incorpora al lenguaje? Porque lunfardo en Argentina, para dar un ejemplo, no sé, no hay lunfardo en Perú o en España, o sea, tendrán otras modificaciones. El lunfardo se instaló en el idioma, pero no necesariamente es un cambio tan trascendental como vos decías, que cambia el género, que casi que modifica el idioma en general. Sí, lunfardos, quiere decir como hablas de pequeños grupos, o incluso como el lunfardo, hablas, como dicen en España, que me gusta mucho, barriobajeras, que después pasan al mainstream. Ocurrió siempre en la historia de la lengua. La incorporación de palabras ocurre rapidísimo en la lengua, mouse, palabras que nombran cosas que no existían y que necesitábamos o que se hacen populares. Eso ocurre mucho más rápido que las modificaciones gramaticales, ¿no? Que es como el sistema óseo de la lengua. Buenísimo. Entonces eso es completamente diferente, porque pienso, buenardo, ¿no? Mucho el lenguaje que salió de esta plataforma, de Twitch. Claro, no es una modificación al esquema óseo, en tu metáfora, me encantó. No es la estructura, son detalles, son palabras que entran y salen, sale, vos decís sale, palabras del inglés, modismos, cosas eso locales. Eso ha ocurrido siempre, y algunas se han asentado en nuestra lengua, que está llena de palabras que provienen del árabe, que provienen de otras lenguas con las que algunas quedaron, algunas no, las vamos cambiando. Pero cambios así de grandes, ¿cuál es uno último que se recuerda? No, ninguno. De esta envergadura, ninguno.
O sea, tiene el potencial de transformar muy radicalmente el idioma. Sí. Los idiomas, ¿no? Por de eso, todo el mundo. Por eso la Academia Francesa, con esta cosa Fortísimo. drama queen que yo digo que tiene, en algún momento hace unos años sacó como un documento que decía que esto era una aberración, claro, y que ponía la lengua francesa en peligro mortal, decía, ¿no? Era una exageración, pero bueno, nada, es un cambio muy vertebral. Vos tenés 2 hijos, uno de 18 y otro de 14, ambos varones. ¿Hablan en inclusivo? Ninguno de los dos habla en inclusivo, pero conviven con gente que lo habla, lo entienden, no tienen ninguna reacción visceral, no lo hablan. Okay. ¿Y vos crees que el Estado puede regular estas cosas? ¿Puede dar la sensación que es algo que inclusive español habla más gente que solamente argentinos, digamos? O sea, no es algo que dependa del Estado argentino. No, para nada. ¿Crees que el Estado puede contribuir en una dirección o la otra? Mismo pienso enseñando en las escuelas primarias de otra manera, o no tiene ningún impacto o es chico. Mira, Beatriz Arlo, cuando le preguntaron esto, ella usaba un ejemplo lindo, que decía, bueno, en los años 40, en las escuelas argentinas, 40, 50, en las escuelas argentinas, las maestras trataban de imponer el uso de tú, o de la pronunciación tipo lluvia. Sí. Y no pasó. Y la escuela lo hacía y no cuajó porque las instituciones y la escuela no pueden contra el uso. Yo lo usaría, el ejemplo de Sarlo, al revés. Claro. Para la gente que dice nos están imponiendo con las instituciones. Relájense, que las instituciones no imponen un uso y menos de esta envergadura. Al mismo tiempo, por supuesto que ciertos usos públicos contribuyen y desalientan al mismo tiempo, porque es lo que yo te decía, sí. O sea, ahora hay mucha gente que dice, qué sé yo, el Banco Nación tenía un montón de publicidades con arroba, o hay un montón de pescado para todos, yo tengo todas las fotitos guardadas del gobierno actual, de mis camiones, etc. Entonces, bueno, hay un montón de gente que lo asocia con un montón de imposiciones que no le gustan de ese gobierno. Entonces, es un arma de doble filo, de modo tal que te diría, es neutra respecto de lo que va a terminar ocurriendo. Porque hay mucha gente que más como esta interpretación gramsciana desde los dos lados. Una es, demos la batalla cultural a través de las ideas, metamos y otra gente que reacciona, ¿no? Creo que hay parte del surgimiento de las ideas de derecha más radical, que es una reacción, es como que la izquierda lo hizo en los 60 y los 70 y la derecha lo está haciendo ahora. Llegaron 40 años después, pero creo que llegaron con un envión bárbaro, porque la reacción es esa, nos ganan a través de los votos, nos ganan, vamos a ganar a través de la radicalización de las ideas, las instituciones, tomemos la Bastilla, no dejemos que se avance 1 centímetro ni que se corra 1 centímetro. Bueno, si vos pensás, yo lo escucho a Milei, para poner un ejemplo de eso, y Milei muy claramente es reactivo a todo, a el lenguaje inclusivo y a el feminismo, los cambios todos esos cambios se los lleva, los mete en una misma valija y se los lleva de viaje. Sí. Entonces, bueno, ahí no sé qué va a pasar, pero bueno, digo, entró en la polarización, todo esto entró en la polarización. A mí me da un poco de pena porque la verdad es que el lenguaje inclusivo, sobre todo, me parece una herramienta súper útil para la sociedad que tenemos hoy. Yo tengo una amiga, una muy amiga que es una gran economista. Sí. Está en el directorio del Banco de Inglaterra, se llama Silvana Tenreiro. Uh-huh. Y hace un tiempo salieron algunas notas sobre Silvana Tenreiro, entonces muchas notas decían la economista argentina más prestigiosa en el mundo. Sí. Yo decía, la economista argentina más prestigiosa en el mundo, ¿cuál es el conjunto? Claro. ¿Son las economistas o es le economiste más? Claro. O sea, es de las mujeres, de los varones, de la cosa, de lo de qué. Pero ese es un problema de especificidad. Es un problema de especificidad y que no tenías hace 20 años. No. Porque hace 20 años, ¿quién es el mejor economista argentino? Era una pregunta cuya respuesta era un hombre. Entonces no había ninguna ambigüedad.
Hoy, en muchísimos campos, tenés esa nueva ambigüedad que la lengua no tiene cómo precisar. Está bueno. ¿Y cómo reacciona el aparato educativo? Porque vos sos docente de una facultad, de una universidad, pero aparte, para pensarlo más amplio en la escuela y demás, digo, a vos te prohíben, te sugieren, te impiden, te alientan, te facilitan. ¡Guau! La cantidad de sinónimos que estoy viendo. ¿Qué te dicen? ¿Qué te pasa a vos en la facu donde das clase y del sistema educativo en general? A mí no me dicen nada. Yo enseño en la Universidad de Itela con total libertad. Yo elijo mis interacciones, como escribo, siempre escribo con alguna arroba o algo cuando les escribo a mis alumnos. Sé que ha habido rispideces que... O sea, ¿hay gente que ha reclamado que hables así? No, a mí no. Yo nunca tuve ningún problema. Pero sé que frente a mensajes institucionales o a otros profesores, hubo gente que se quejó. Ahora, fuera de ese ámbito, la pregunta sobre qué hacer en la escuela es una gran pregunta, es la pregunta del millón. Creo que lo que está ocurriendo, que está bien, es que cada escuela elige, que cada escuela, conociendo su comunidad, elige cuándo lo usa y cuánto lo usa. Algunas veces no sé de algunas escuelas o algunos lugares en donde hay conflictos, estas discusiones se dan. Sí. Yo cuando mi hijo menor, por ejemplo, terminó 7º grado, que está este famoso ritual nuevo de los buzos, sí. ¿Qué ponían atrás? Si egresados con la X o egresades, fue la discusión más virulenta que hubo. Tanto fue así que yo me acuerdo que le dije a mi marido, porque me acuerdo un día que eran las 2 de la mañana y seguían a las puteadas en el chat. Entre padres, madres. Entre padres y madres, en el chat de padres y madres, pues habían enterado que la padres, ¿cómo se le dice a los padres y madres ahora? Sí, creo que le decían sadres con la X, pero bueno, pero son palabras nuevas. Y, esa situación antes eran las madres las que iban. Ahora, bueno, volvemos a eso de que la realidad es nueva y no tenemos... el inglés la tiene fácil, ¿no? Parents, tiene una palabra. El inglés, en las palabras con género, porque la mayoría de los sustantivos no tienen género, las palabras con género tienen alguna tercera, ¿no? Brothers, sisters, siblings, mothers, fathers, parents. Por eso es más fácil para ellos en su idioma, no es tan radical la conversa como acá. No es tan radical, salvo en lo de latino y eso, que bueno, yo en Twitter me asomé a esas discusiones, ¿no? La resistencia ahí es unas blancas de las universidades de la Ivy League nos vienen a imponer a nosotros. ¿Cómo vamos a hablar? Ahí otra vez, viste, montados sobre otros conflictos que tiene esa sociedad en las que, bueno, esto se inserta. Pero volviendo a lo de los buzos y las discusiones. ¿Y por qué no hicieron que cada uno se ponga el que quería? Tipo, si uno quería ponerse egresado, se ponía egresado, una egresada y una egresada. Bueno, muy ¿Era bien. más caro? Claro, el pobre señor que tenía que hacer 60 buzos nos dijo, mirá, yo te puedo acomodar 2, 3 opciones, pero no, que cada uno elija, no. Entonces, lo que eligieron los chicos fue que iban a votar. No, creo que decidieron que cada uno, que elegían 2 opciones, o con la X o el masculino genérico. Obviamente, en Casa Herrero Cuchillo de Palo, mi hijo fue por egresados, porque además no quería que nadie pensara que yo estaba alentando no sé qué, así que bueno, pero la discusión fue tan fuerte que en ese caso yo me di cuenta que la discusión no era por la desinencia, era por algo más profundo. ¿Qué es la desinencia? Por cómo termina la palabra, si era la O, del masculino genérico, la X. Era identitario. Te diría más como, y era en una escuela requete progre, lo más progre que te puedas imaginar, pero yo digo, creo que hay padres que tenían miedo de que esto determinara la orientación sexual de sus hijos. Sí. Bueno, no, mirá que hay motivos de conflicto a lo largo de 10 años entre jardín. Nunca hubo conflictos de esta magnitud. No, de algo que uno diría que hagan lo que quieran. Claro. Pero no, yo no le pago. Si eligen eso, yo no le pago. Terminaron padres mandando al psicólogo a otros padres. O sea, fue realmente desopilante. Bueno, es picoso. Tengo 2 preguntas, me ocurren 1000 cosas para decirte, pero ahí creo que se cerró la idea.
¿Cebocha un parcial en inclusivo? Si alguien te responde todo escrito en inclusivo. No, nunca me pasó Vos tampoco. No. Pero capaz en una escuela más retrógrada, capaz que sí. Bueno, algunas universidades de hecho han sacado reglamentaciones autorizando el uso para no dejarlo a la arbitrariedad de que un profesor dijera no lo acepto. Bueno, pero eso es un conflicto como vos venís usando mucho un latiguillo que me gusta. Eso es un conflicto que hace 10 años no pasa, que a Ditela tal vez le va a pasar. Seguro. Que en algún quilombo va a haber un alumno que dice uso inclusivo, un profesor le va a decir no, inclusivo las pelotas, y la facultad va a tener que salir a decir no, se puede o no. Digamos. O sea, es una cuestión de tiempo. Sí. Que las niñas terminen abortando por el uso con la X, pone uno. Piensa, viste, como el mal se está metiendo en nuestras cabezas. Pero creo que hay algo de esto, hay algo de esta reacción que vos decís, que también para comprender, porque para mí también cuando uno se pone en el lugar de moral, de cualquier lado, ¿no? De la moralina más vinculada, si querés, a las religiones, para resumirlo rápido, y también de la moralina vinculada a esto, la iluminación de el futuro y la verdad objetiva, esta cosa como más progre, si querés, para resumirlo rápido los dos. Las dos versiones morales elimina al otro. Si no querés escuchar lo que al otro le pasa, viste, es un bajón. No estoy diciendo que de María Domínguez, que tipo, nos abracemos en una ronda, pero de mínima entender el argumento del otro lado, creo que en general no hay ese ejercicio. No sé, no en Argentina, en el mundo, Creo que es un problema de las democracias, por eso las democracias para mí están en un montón siendo poco ricas. No sé, siento que la respuesta, de vuelta, la respuesta que vos planteas socialmente, la sociedad está cambiando, le demanda tanto más a las instituciones que antes. Y las instituciones no están cambiando a la velocidad, y parte de eso, esto es eso. O sea, este quilombo que está pasando, yo me imagino que las instituciones del futuro tienen que ser más creadoras de sociedad civil. Parte de los bienes públicos del futuro no son tangibles, no es una autopista. ¿No? Yo pienso, Roca en 1880 tenía que hacer un Estado. La preocupación era hacer el Estado, ¿viste? Y ahí sí la preocupación era el Estado. No era hablar, sí, ¿viste? Las emociones de Calfuncurá, no sé, ¿entendés? Creo que las preocupaciones de la gente hoy, o los bienes públicos de nuestras generaciones, son más intangibles, son menos concretos. No es solamente cloaca. No quiero decir que no sea eso, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que tiene esos quilombos, pero buena parte de los consumos, lo ves, digo, hay sociedades ricas donde las clases medias se revolucionan contra el pueblo. Y ¿cómo los franceses van a salir a protestar por algo? ¿Viste? Te puede decir un pibe de Aldo Bonzi. ¿De qué protestan estos locos? ¿En cuál andan? Y bueno, no. Las sociedades demandan otra cosa. ¿Hay algo ahí o no? Sí, igual, digo, a mí no me parece poca demanda, una demanda poco importante puesta en el lenguaje inclusivo, parece algo trivial, como es raro, porque siempre que se habla del lenguaje, al mismo tiempo la gente te dice eso es una pavada, los reales problemas están en otro lado, y al mismo tiempo esa misma gente le asigna al lenguaje, volviendo a algo que mencionaste al pasar al principio, esa gente le asigna a una falta de ortografía cometida por alguien un valor sideral de índice de lo que esa persona es. Entonces digo, con el lenguaje está esta cosa, pero al mismo tiempo lo que te digo es que a mí me parece que todo esto que está pasando con el lenguaje es efecto y parte de un cambio sideral, como es la inclusión en la vida pública, el cambio de rol de la mujer en la familia y toda la cuestión de las identidades sexuales, que son importantísimas para la vida cotidiana de la gente. Sí, 100%. No son trivialidades. Sí, y no es de un pequeño universo, no es que estamos diciendo, son 5 personas, no, estamos hablando de mucha gente. Escúchame, cuando los historiadores del futuro miren para atrás y vean lo que ha pasado con la inclusión femenina en el último siglo y medio, o cuando vean lo que ha pasado en los últimos 30 años, va a ser un cambio radical de la sociedad. Radical de la historia de la humanidad, la inclusión de un grupo tan grande como la mitad de la población de una manera tan estrepitosa en la vida pública común. Es como, no es una trivialidad, no es algo pequeño. Cuando uno se ubica adelante y mira, está pasando algo muy fuerte y esto es parte de ese cambio. A mí me rompió la cabeza, te voy a decir 2 cosas. Un libro de Jaime Durán Barba que se llama Mujer, Sexualidad y Política. Y el tipo decía, el cambio más relevante que hay en la sociedad, Jaime para mí tiene estas cosas brillantes, no estoy diciendo que lo inventó él, pero decía, la mujer y el rol de la mujer en la sociedad. O sea, hace 30 años, 20 años, no me acuerdo cuándo lo escribió. Te quiero leer un mensaje de un amigo de hoy, estoy yendo a buscar mi fono, que lo tengo acá. Esta idea del rol de la mujer en la sociedad es como, para mí es lo más zarpado, lo charlamos bastante. Me voy a ir para otro tema.
Un amigo, nosotros escribimos un newsletter de Sarmiento hoy, porque fue el aniversario de Sarmiento, filmamos un video con Sabri Ahmeyet, y me escribió un amigo que está estudiando en tu alma mater, y me pone, no sé si lo conoces, no vamos a dar el nombre, me pone, escúchame, una pregunta, nada que ver, ¿vos haces el newsletter del PRO? Sí, lo hace nuestro equipo, yo coordino el equipo de comunicación del PRO para los distraídos. Hoy llegó algo de Ahmeyet sobre Sarmiento. Qué bueno, sí. ¿Te puedo decir algo? ¿No te calentés? Y yo digo, ¿cuándo me calenté? Nunca. Empieza así el newsletter. 2 puntos. Hola, espacio, coma, espacio. ¿Cómo estás? Signo de pregunta. Con un espacio después del hola y falta el primer signo de interrogación. En un texto sobre Sarmiento. Todo bien la informalidad, pero que esté prolijo. Me pone así. O sea, grafica el ejemplo de lo que me dijiste recién. Sí, un poquito, porque dice en un texto sobre Sarmiento, desconociendo o bypaseando que Sarmiento fue uno de los líderes, junto con Andrés Bello, de la gran reforma ortográfica del español, de modo que cuando ves los textos escritos por Sarmiento, una animalada, no se entiende nada, no se le entiende nada. H's, o sea, muy lejos de lo que hoy consideramos sarmientino. Sí, la ortografía perfecta, etcétera. No, Sarmiento fue todo lo contrario de eso. Digo, Sarmiento fue uno de los que miró a la lengua como algo vivo y modificable para adaptarlo a la época en la que él vivía, así que... Pero por eso te digo que, viste, como le otorgan a un espacio entre las dos comas un simbolismo estructural de... A mí me pasó en general. A mí me encanta porque lo hace Messi. Viste que Messi, una de las maneras en las redes sociales, cuando siempre escribe Messi, se ve que él entiende que los signos de puntuación necesitan un espacio adelante y atrás. Entonces a mí me parece entrañable. Listo. Ya está, lo hizo Messi, está tomado. Lo hace, ¿no? Yo creo también que para mí había un texto de un tipo, no sé si era George Lakoff o alguno, un americano que escribía sobre la diferencia entre el padre republicano y el padre demócrata y cómo eso eran los votantes, la descripción. Yo no sé si es tan amplio, pero sí siento que hay algo como de familia relajada, familia más dogmática, para ponerle una grieta, y a ver, capaz estoy diciendo una pavada, pero familia relajada, yo mis amigos lo que tengo, donde la familia no había tantas fichas sobre los temas, por eso digo para los dos lados, ¿no? De vuelta teatralizando en lo conservador extremo, lo progre extremo, donde hay dogmatismo. En el medio de la gente más o menos relajada, te comiste una coma, de verdad es el tema que te comiste una coma. Y así para tratar temas de la vida social, ¿no? Digo, desde matrimonio igualitario, un montón de temas. Es como, me da la sensación de que en general cuando veo a mis amigos que están en contra es más rigidez hogareña, para cualquiera de los dos lados. No estoy haciendo es el teorema sociología, Borgesito, sí, ¿no? Padre, barata. hijo, no lo sé, no lo sé, creo que hay de todo, hay hijos que reaccionan contra su familia, hijos que la siguen, etc. Igual, déjame decirte que sí, en términos generales, yo distingo, por ejemplo, la puntuación de la ortografía. La puntuación me parece mucho más interesante y mucho más estilístico. Mucho más expresiva, o sea, vos pones o no pones una coma y estás cambiando lo que dice ese texto. Está bueno hacerlo conscientemente, hacerlo bien, etc. Ahora, lo del signo de interrogación, que fue la otra crítica a Ahmeyet. Sí. A ver, el signo de interrogación es algo de apertura, es algo nuevo en la lengua. Es del siglo XVIII, digamos, nuevo quiero decir. Es algo que se le ocurrió además a la Real Academia, no es que deriva del uso. La Real Academia muy acertadamente dijo, bueno, el español, contrariamente a muchas de las otras lenguas, no te marca sintácticamente que ahí hay una pregunta. Entonces vos muchas veces te enterás, si no tenés el signo al principio, tenés que llegar hasta el final para darte cuenta que es una pregunta. Por eso yo en una época, ahí en Twitter, pero ya abandoné esa causa, una causa perdida, yo dije, mira, estamos abandonando el signo de apertura. La verdad es el más importante. Si vamos a abandonar uno, en español abandonemos el del final. Porque el del principio necesitamos que alguien nos diga, acá empieza una pregunta. Claro. De modo que yo con eso sería mucho más... Ayuda mucho conocer la historia de la lengua, porque cuando no conoces la historia de la lengua, crees que el estado actual de la lengua es una ley inamovible que viene desde el origen de los tiempos con una legitimidad inexpugnable, y no es así. Por el signo de interrogación también es medio como una gringuización, desde hasta el teclado que usamos, y tal vez tienes una computadora y tienes teclado
la banderita estadounidense, no te sale la opción primera. Entonces capaz que se relajó y fue quedando, y capaz que hasta por... Bueno, lo que estamos viendo con la emergencia de las redes sociales es que nunca, en ninguna época, se escribió tanto. Sí, y todo esto que hacemos por escrito, lo que veo acá, lo de las redes sociales, etcétera, antes lo hacíamos oralmente. Sí. Entonces digo, ahora escribimos y creo que todos somos cuatrilingües del español escrito, del español formal, del español informal y del español en las redes, y manejamos perfectamente los códigos distintos, digamos, sí. Se los manejamos bien. Usted tiene una profe del secundario que nos defendía mucho cuando decía, no, estos chicos no leen, y yo decía, o sea, mano a mano, yo te aseguro que un pibe de 50 contra un pibe de 20 lee más el de 20, lee distinto, o sea, pero estoy no sé si ridiculizando, más, ¿no? Pero tiene otras habilidades o pone en otros lugares lo que generaciones anteriores ponían en la lectura. Lectura en formato libro, o en formato revista, o en formato diario. Pues siento que nuestra generación, tal vez sigue leyendo, no estoy diciendo que no dejó de leer, pero lee mucho. Si el lenguaje buena parte es desde WhatsApp, redes sociales, lo que decías vos, ¿no? ¿Qué podría venir después de esto? Dijiste que nos contaste cosas divertidas, dijiste una causa tuya personal, que era el signo de interrogación, algo más social amplio que está pasando, que está vinculado al lenguaje inclusivo. ¿Qué vaticinas que puede pasar? ¿Hay algo que veas chico que pueda crecer? ¿Alguna conversación pequeña? Me parece que tenemos en las hornallas mucho con la lengua como para pensar en otras cosas. Bueno, pero yo te escuché decir que si te comías un flash, decías, ya entrando a ortografía, ¿no? Decías, ¿tiene sentido que la G y la J tengan los usos que tienen ahora? O mejor, separémosle los usos. ¿Tiene sentido la C, la S y la Z o no? Saquemos una. A mí me encantaría, yo abogo por eso, yo creo que es una conversación lentísima, sí. Pero que es una conversación que probablemente esto que yo te digo que mantenemos bastante bien separados de cómo escribimos en un lugar y en el otro, probablemente en algún momento haya alguna contaminación, de modo tal que digamos, esto como escribimos en las redes, que escribimos para que sea más fácil, sí. Y que acortamos o que usamos las K, la sí. Letra K para... por ahí en algún momento alguien dice, sí, ¿por qué no introducimos algunas reformas en la lengua? Se introducen todo el tiempo, esto que yo te decía recién, ¿no? Sacaron las tildes de los pronombres demostrativos, de solo adverbio, digo, hay cambios. No sé nada de lo que acabas de decir. No sé qué es un pronombre, no sé, educativo, adverbio. Aquel. Yo siempre me fue mal con lengua, o sea, por eso te digo que también hasta capaz de ignorancia, ahí me siento más vinculado con la mayoría social que con la minoría intelectual, siento en esto. Siempre me iba mal en lengua en la escuela, no entendía nada. ¿Por qué es esto que nos hacen aprender ante, bajo, contra? ¿Por qué tengo que aprender? Si yo se me sale a hablar y hablo y me entienden. Tal vez porque no escribo tanto. Igual me da la sensación frente a lo que venías diciendo, que como que la gente maneja registros, o la mayoría de la gente maneja registros, ¿viste? Hasta inclusive un cana, ¿viste? Que está hablando el cana normal, lo entrevista y dice, bueno... negativo, el oxiso... Sí. Notó Natalia, claro, se encontraban caminando hacia un individuo... femenino... ¿Viste? Decís, como que hasta la gente tiene como los registros asociados. Bueno... Decís, yo no escribo como en redes sociales... En un texto, y obviamente también creo que los textos hoy, no hay que eliminar que la mayoría de los lugares donde se escribe, tiene el predictivo, tiene el corrector automático, Word, escribís un documento y te tira todas las correcciones, entonces las haces, aunque seas un burro, ya casi que hasta te predice. Igual hay que poder decidir también, ¿no? Hay que decidir si la corrección está bien o mal, bueno, obvio. Hay que tener la pericia para eso. Lo cierto es que siempre manejamos muchos registros. Claro. El policía, el lenguaje, el abogado, el lenguaje jurídico, el médico, el lenguaje médico, el niño, el lenguaje de la escuela y el lenguaje del hogar, etc. La diferencia ahora es que todos manejamos varios registros escritos a la vista de muchísima gente. Eso es nuevo. Claro. Aparte la gente, viste, que te dice, no, porque antes la ortografía... Yo cada vez que veo escrituras privadas de los 50, 60, 40, la época dorada de la escuela argentina, la gente escribía con muchísima falta de ortografía. Claro. Solo que ahora
lo vemos. Está más claro. Buenísimo, lo vemos, está ahí. Antes estaba en el cuadernito de alguien o en la carta que recibía alguien y guardaba en el cajón o tiraba a la basura. Hay que desacralizar esa cosa. Para mí también, lo charlamos con Cami Perochena, la mirada de los próceres, desde la lectura, obviamente, esta cosa de la invención de personas. Bueno, eso de Sarmiento que me mostraste recién, ¿no? Esa conversión de Sarmiento era un erudito. En un bronce cuya escritura no tenía nunca ningún error medido con lo que hoy consideramos un error. Y nada más lejos de eso que Sarmiento, que está súper vivo. Ahí tengo una alumna mía que estamos viendo Sarmiento. Sarmiento es el más vivo y el más enérgico y el más pillo y el más peleador de todos los próceres que tenemos. Así que Sarmiento es un gran ejemplo para empezar a desautomatizar un poco esas ideas. Sí, se me unen muchas de las charlas que tuvimos, porque inclusive esta idea de pensar algo como fijo, me parece que esto de, la democracia, la democracia tenemos, o sea, el Estado argentino existe hace 200 años, y ponele que hace, no sé, desde el 83 para acá tenemos democracia, digamos, ¿no? O sea, 40 años hace que tenemos democracia posta. Y inclusive la primera vez que se dieron el mando a un presidente al otro, constitucional, en tiempo y forma, fue en 2015. Ni siquiera, en 2019 se dieron recién la banda. Digamos, constitucional. Entonces, en muchas cosas, y tal vez no sabemos si el Estado-Nación va a seguir existiendo. Cuando empezás a tomar perspectiva, por eso a mí, se lo cité como 3 veces a Perochena y se ofende porque estas cosas de los historiadores de Harari, ¿viste? Harari a mí me divirtió porque el chabón popularizó globalmente una conversación de tomar perspectiva. ¿Viste? Como que hay para mí, en todos los textos que el chabón escribe, esa cosa de como, tomemos perspectiva de esto. ¿Viste? O sea, que no es tan fijo. Y el idioma me parece que es un buen ejercicio para tomar perspectiva. Esto de, ¿vos te parece que, no sé, almohada, ojalá, digo estas palabras más árabes, ¿no? Y estamos hablando de hace 600 años, 700 años, y el idioma español existe hace más, o no, o sí, o bueno, con sus derivadas. Cuando te corres de lo fijo, me parece que tenés una capacidad de aceptar más que las cosas van a cambiar. Sí, cuando ves la historicidad de las cosas, que te pone en evidencia la plasticidad y la modificabilidad de cosas que tomamos por pétreas. La falta de ortografía le molestan a los que, ¿cómo vas a comer asado con vino blanco? ¿Qué hincha bola los sommeliers de ortografía? Después hay gente que pregunta, ¿la necesidad de cambiar el lenguaje pasó en otro momento de la historia? No en esta dimensión, no en nada que yo conozca de esta naturaleza, y mucho menos en medio de discusiones sobre la legitimidad o la viabilidad de ese cambio. Estamos ante algo nuevo, histórico. El hecho de que no ocurra solo en nuestra lengua creo que lo hace más interesante aún. Claro, porque puede pasar distinto, está bueno eso, ¿eh? Puede haber cambios distintos en distintos lugares. Pone que el francés no acepte las modificaciones, pero el inglés avance y el español vaya un camino intermedio, se van a separar más las lenguas todavía, ¿no? Que gradualmente se van a correr un centímetro. Bueno, ya tenemos, o sea, las estructuras óseas de muchas de nuestras lenguas son muy distintas. El francés es más cercana, pero el buen ejemplo es la ortografía. Vos ves la ortografía del francés y ha seguido un camino muy distinto del nuestro y estamos todos bien. Sí, a mí el Quijote me pareció muy divertido porque caí en un momento en la idea de que, claro, había muchos Quijotes. Porque decía, viste, Quijote versión moderna. Yo decía, ¿qué quiere decir esto? ¿No escribía el chabón el mismo idioma que nosotros? Y agarré un fragmento del capítulo 2 que dice, pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao. Dije, ¿qué carajo dice? Otra. Si no os picaderes más de saber más menear las negras que lleváis, que ya me perdí, no entiendo nada. Bueno, lo que pasa es que... Vos llevaredes. El primero en licencia, ¿cómo llevaste vos? Hay dos problemas con el Quijote, problemas entre comillas, que nosotros, por lo que vos estás diciendo, muchas veces lo perdemos de vista. Sí. Que es que el Quijote está usando, Cervantes en el Quijote está usando dos registros de lengua. La lengua de su época y la lengua de las novelas de caballería,
que estaba vista en su época como un lenguaje arcaico. Viejo, claro. Eso lo perdemos nosotros de vista, no yo porque estoy familiarizada por eso, pero un lector ordinario, digamos, no distingue eso que no solo el lector de esa época distinguía, sino que era una de las grandes fuentes de humor y comicidad. La sutileza Hay otras cosas que no, Trújole y Trújole con X escrito. Bueno, en esa época se decía, en vez de le trajo Trújole. Sí, en 500 años la lengua cambia, pero son cambios lentos. Ahí me estás metiendo, creo que ya estamos terminando y tenemos como para otro día, porque ahí hubo toda una discusión, si el Quijote modernizado ¿era bueno o era malo? Puede ser o no, lo cual es una discusión interesante, pero yo siempre traigo a colación una curiosidad. Nosotros leemos Hamlet en español siempre modernizado, no lo leemos en las primeras traducciones al español. Entonces digo, hay algo de la modernización de la lengua y la accesibilidad de los nuevos lectores, en donde ahí tenés como dicen los economistas, un trade-off. O conservás, por supuesto que en el manejo de la lengua de Cervantes hay cosas así. Como en todo, conservás y te cambiás. ¿Hay una expresión que no te guste decir? ¿O una palabra que no te guste decir? ¿Tenés una negación frente a algo o no? No. Para ponerte a ver si tenés un fetiche. Esa ronda dice, ¿tiene un fetiche? No, supongo que si tuviera, sabría cuál. Y me quedan dos preguntitas más. Pero una más grande para ir a fondo es, cuarentena nos puso, vos sos como madre, ¿no? También, nos puso como frente a la imagen de un sistema educativo colapsado. O sea, la experiencia que yo tuve, de lo que yo pude ver, fue catastrófico. Sí. Y entonces mucha gente decíamos, volvamos a la escuela lo más rápido posible a la presencialidad porque esto no está funcionando. Y al mismo tiempo le ponían la coma, decía, volvamos a la escuela, coma. Tampoco que está la escuela, viste, que es como decir que están volviendo a algo que andaba óptimo, que tenía que cambiar. ¿Cuál es tu mirada del sistema educativo y demás? ¿Cómo podría ser un poco más amable a los pibes, no? Mi sensación siempre era que estaba en cana. Me acuerdo en la escuela yo decía, me toca ir a la penitenciaría, ¿viste? Me aburría, las clases me parecían largas, la mitad de los temas no me interesaban. Me siento identificado con las películas de los pibes que están así mirando para arriba. Mira, no tengo tantos elementos te puedo hablar de la experiencia escolar de mis hijos o mi experiencia escolar, pero no el sistema educativo. Creo que todos los indicadores que tenemos es de un sistema educativo en crisis, ¿no? Que no está dando. Pero bueno, vos hablas de otra cosa, que es que más allá de la crisis del sistema educativo, ahora hay un nuevo problema, que siempre hubo el problema generacional, ¿no? Siempre los jóvenes tenían un problema con la escuela, pero probablemente hoy la cultura y los usos de los chicos tengan una distancia muy grande con lo que se hace adentro de la escuela. No tengo idea, pero bueno, no, es un tema para el que deberías llamar a especialistas. Bueno, hay una pregunta que le hago a todo el mundo cuando viene, que es ¿qué esperas del futuro argentino? ¿O qué pensás del futuro de Argentina? Es una pregunta. Yo estoy en un momento pesimista. Miro para atrás, leo el libro de Gerchunov y Roy Ora, El estancamiento del 74. Veo que sé que son discusiones muy agrias en las redes. Sobre si es un fenómeno real o no. En mi entorno, la voluntad de los chicos jóvenes, cada vez más jóvenes, de irse del país es sensiblemente mayor que antes. Al mismo tiempo la entiendo, uno sale a la calle y ve lo que ve. Ojalá podamos recuperarnos, podamos ir saliendo de a poco, pero tampoco veo muchos consensos ahí afuera. Porque también hay como muchas necesidades y muchos impulsos o muchas ideas de rumbos contrapuestos. No soy optimista, pero bueno, espero que esta pregunta me la hagas el año que viene y sea que cambie. Sí. Y una más que no me quería dejar, porque sos director de la maestría de periodismo en Ditela. Sí. ¿Y cómo ves el futuro del periodismo? Es una re buena pregunta, no quiero dejar de hacerla. Mira, yo veo un mundo increíblemente dinámico que
una vez más, ha cambiado dramáticamente. Digo, si volvemos a Sarmiento, ¿no? Sarmiento, en el caso de Sarmiento, en el origen de la prensa. Y creo que todo ese mundo de esa esfera pública en la prensa y se modificó radicalmente en los últimos 20 años. Con nuevos problemas, con algunos problemas que parecen nuevos y ya estaban. Hoy hay un artículo ahí que recomiendo de Santiago Gerchunov, que además tiene un libro muy, muy bueno sobre todo esto que se llama Ironía On, sobre qué cosas que creemos que son muy nuevas vienen pasando desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo veo lo que ve todo el mundo, un problema en el financiamiento del periodismo, del modelo de negocio que hace posible, y eso acompañado con salarios muy bajos para los periodistas. En parte creo yo, no sé si es causa, efecto, conviven, también una profesión a la que las mujeres han entrado como en tropel. Y bueno, es un mundo que creo que es en crisis. Esperemos que sea una crisis de esas constructivas, de esas que terminan en algo mejor. Sí. Pero bueno, ahí está cambiando algo, estamos en mitad de ese mare magnum y creo que no sabemos a dónde termina. Bueno, un montón de cosas que no sabemos. Estaremos atentos, somos relatores. Sí, o sea, creo que todas hablan de las mismas causas. Del mundo en flujo, ¿no? Sí. Te voy a regalar un cuadrito que nosotros hacemos una plaquita. Sos el Twitch número 12. Lindo, la anterior fue María Eugenia. Y bueno, fantaseo, le digo todo lo mismo. Fantaseo con que algún día voy a pasar por Ditela, por la universidad. Y ahí, como medio entre algún libro, voy a pasar y va a estar como el cuadrito ahí. Va a estar en mi oficina. Gracias, Karina, y gracias a todos los que se suman como siempre. Gracias a vos y gracias a todos. Espero tener una segunda oportunidad en Twitch. Se viene la segunda vuelta.